Buenas tardes, mis amigos, hermanos. Perdón, me había perdido un poco, pero bueno, la vida es a veces difícil y me tocó pues un poco difícil estas dos pasadas semanas. Bueno, pero aquí estamos de nuevo y quiero compartir con ustedes algo que creo que es relevante, muy relevante. Se me han hecho preguntas, hay muchas respuestas, hay cualquier cantidad de puntos de vista, de opiniones. Pero como siempre digo, al final es importante ver qué dice la Biblia. En un asunto como el que voy a tocar el día de hoy, si no difícil, muy difícil o imposible poder decirles exactamente qué es, pero sí puedo darles un contexto y por supuesto orar al Señor para que Dios nos dé sabiduría. Lo que está pasando en el Medio Oeste, ¿no? En Middle East, donde Hamas, esta organización terrorista, ah, comete un acto atroz a una población en ese momento vulnerable y, y el mundo explota. Y esto tiene que llamarnos la atención por todo lo que dice la Escritura en cuanto a que el reloj profético de Dios es Israel. Ahí es donde tenemos que siempre estar viendo. Y quiero hablar un poquito, voy a hablarlo en 2 o 3 secciones. Hoy solo voy a dar un poquito de introducción, de contexto, para que puedan estar conmigo y quizás compartir un poquito acerca de esto. Pero para poder darles el contexto de lo que está pasando, hay que ir a la Biblia. Ahí están las respuestas a todo este asunto. Y bueno, aunque vamos a ver varios pasajes, específicamente vayamos a la historia en Génesis. En Génesis 2 específicamente, donde Dios llama a este hombre Abraham, o Abraham en ese momento. Y él proviene de un padre, de una familia de gente pagana, o sea, no adoran a Dios. Y, y Dios lo elige, lo persigue y lo predestina, lo llama, lo salva y le dice que va a ser padre de una nación grande, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y también le promete una tierra, lo que se llama en la Biblia la tierra prometida. Unos 4000 años después, Dios honra su obediencia de fe al dejar a su padre y a su madre y Dios honra la fe que Abraham depositó en la palabra, en la promesa de Dios. Luego en Génesis capítulo 15, Dios se le aparece nuevamente, este Dios que él acaba de conocer, que entabla una relación con él, y le revela algo que los teólogos llamarán el pacto abrahámico, el pacto con Abraham. Y es importantísimo entender a la luz de la escritura qué es lo que está pasando realmente. Y Dios le hace una serie de promesas, ¿no? Y este es un pacto incondicional, lo que significa que Dios crea el pacto y Él se hará que se cumpla. Dios. Es un pacto inquebrantable porque está garantizado por la promesa de Dios, la palabra de Dios verbal, nosotros ahora escrita. El pacto abrahámico, entonces en Génesis 15 se hizo eco en todas las escrituras y tiene 3 aspectos: la tierra, el linaje y tierra de el Señor. Promete un terreno, un lugar a los descendientes de Abraham. Pero sabemos que como linaje a la tierra prometida, a través de Abraham vendría entonces una nación. Entonces ahora conocemos cómo a esta gente los judíos o israelíes, y que en esta tierra y a través de ese pueblo vendría el linaje del Señor Jesucristo, vendría el Señor Jesús, y todo esto es profecía, todo se ha cumplido y se está cumpliendo. Y todo sería basado en el sistema judío, nuestro Salvador es judío. En ese momento que Dios habló para venir el cumplimiento de la totalidad del sistema que Él mismo iba a implantar. Entonces, cada vez que Dios crea, recuerden que Satanás siempre falsifica, recuerda eso, siempre hace una copia. Cada vez que Satanás está quebrantado es porque Dios está edificando. Y así, la guerra demoníaca y satánica de la historia es por la tierra. La guerra es quién reinará.
Y en este caso, en la tierra de Israel es ¿de quién será esa tierra? Bueno, nosotros, los que estudiamos la Biblia, y aún los judíos, sabemos que esa tierra, por promesa de Dios, le pertenece a los judíos. ¿Quién se quedará con la tierra? El linaje será destruido. ¿Y quién es el Señor? Y entonces tenemos que avanzar un poco más al resto de la Biblia. Se habla mucho del pacto abrahámico y de la tierra prometida. En el Antiguo Testamento se habla de la tierra prometida más o menos unas 2000 ocasiones. En el Nuevo Testamento unas 700 veces. Esta tierra es crucial para la historia política y la historia profética. En Génesis 16, Abraham y su esposa Sara lucharon por creer las promesas de Dios. Dios les dijo que iban a tener un hijo. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Que iba a venir un hijo para que fuera el linaje para el linaje del Señor Jesucristo, que sería la bendición para todas las naciones a través de él y su esposa. Ese hijo sería la bendición para todas las naciones, cosa que los judíos nunca entendieron, por cierto. Entonces, Sara y Abraham, o Abraham y Sara, esperaron muchos años, no se daba, no pudieron tener hijos, estaban ancianos, dice la Biblia prácticamente que ya no podían tenerlos biológicamente. Y Sara, o Sarai, por no creer, por no esperar en la promesa del Señor, trae otra mujer a la vida de Abraham. Entonces, es bueno escuchar a la esposa, pero en este caso diría que fue muy malo escucharla, en el caso de Abraham. Entonces este hombre, como hombre que es pecador, hace caso a su esposa, si puedo decirlo así, y hay una segunda mujer en la vida de Abraham, Agar. Es una mujer incrédula, egipcia, no conoce a Dios, y tiene un hijo que se llama Ismael. Esto está en Génesis capítulo 16, creo que el versículo 12. Y Dios está profetizando allí el futuro de Ismael y sus descendientes. Será como un asno montés, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Será un hombre indómito, o sea que no va a querer que nadie le diga qué hacer. Curiosamente tiene 12 hijos, al igual que los 12 hijos de las tribus de Israel. Al final lo que sucede es que Dios cumple su promesa profética y Sara tiene también un hijo, Isaac. Ahora tienes a Abraham con 2 mujeres, 2 hijos, pero solo un pacto. Un pacto que Dios le había hecho con él, al hijo de la promesa. ¿Quién recibirá la tierra? ¿Quién será el linaje bendito? ¿Y de qué lado de la familia vendrá el Señor? Esto nos conduce al gran conflicto entre las esposas y los hijos. E inevitablemente lo que sucede es que Dios, pues, por supuesto, elige a quien él prometió, o sea, a Isaac, al hijo de Sara. Y Dios rechaza a Ismael. Aunque aún así, si leen la historia, Dios aún así cuidó de Agar y de Ismael. Pero el pacto y la promesa es para el hijo de Abraham y Sara. En Génesis 22 sucede algo muy curioso y es que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que nació como un milagro. El hijo primogénito, todos estaban profetizando, que el Señor profetizó que de él vendría el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, ya estamos hablando de que ya Isaac ha crecido y va voluntariamente con su padre. Y vemos vemos esta profecía acerca de la venida de Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y entonces conocemos la historia que es Isaac quien lleva la leña, la cruz de Cristo. Él voluntariamente se pone en el altar, como Cristo voluntariamente fue a la cruz. Y Abraham está listo para bajar el cuchillo. Nos dice Hebreos que Abraham piensa o cree que Dios puede levantar a su hijo aún de la muerte. O sea que en sentido figurado, dice la Escritura en Hebreos, así le recibió. La resurrección. Él está creyendo que iba a resucitar. Jesucristo resucitó.
Y antes de que lo mate, viene el ángel y le dice, no, espérate, aprobaste el mensaje. Ya sabemos que tienes fe en Dios. ¿Dios lo sabía? Claro que sí, pero la fe siempre es probada. Así que, y aquí es algo muy grande y un principio increíble, porque Abraham está dispuesto a darle lo más preciado de su vida, lo primero en su vida, para ponerlo en el monte del Señor, donde Dios le dijo. Y curiosamente, en estos lugares fue donde se construyó el templo, en esa misma región. Y posteriormente, en esa misma región, vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino como Isaac el mayor. Así llevó la leña sobre su espalda, entregó su vida y fue ejecutado como sacrificio por los pecados del mundo, hablando de Cristo. 2000 años después, un hombre llamado Mahoma, escuchen, recibió la visita, dice él, de un ángel. Lógico, y tenemos que estar bien claros en esto, no fue un ángel, fue un demonio. Y él dice que recibió una revelación de un ángel, pero es un demonio. Gálatas nos dice que incluso si apareciera un ángel del cielo, que se presentara con un evangelio distinto, con un mensaje distinto a este, inmediatamente le dice que sea anatema, o sea maldición. Ese es el espíritu demoníaco falso. Todo lo que Dios crea, Satanás lo falsifica. Así que el señor Mohammed o Mahoma recibe un espíritu falso, un espíritu demoníaco, un demonio, y lo llama ángel. Pero es un ángel caído, es un demonio. Y el ángel, el demonio, dice que necesita comenzar a profetizar y a presentar al mundo una nueva religión, una nueva verdad. Todas las religiones dicen que tienen la verdad. La esencia del islamismo que proviene de Mahoma es que las escrituras hebreas están equivocadas, que Dios eligió realmente a Agar, no a Sara, y que el hijo de la promesa no es Isaac, sino Ismael, y que el pacto abrahámico le pertenece a Ismael, no a Isaac. De hecho, toma la historia de Génesis 22 y dice que fue Ismael quien fue con Abraham y fue Ismael quien fue el hijo primogénito de la promesa. Y fue Ismael quien dio su vida por su padre, o sea que fue Ismael el que fue puesto en el altar, no Isaac. Wow. Entonces, solamente vean cómo se tergiversa la historia, no proveniente de Dios, por supuesto, sino del diablo. Así que en el Islam toma toda la historia de la Biblia y la tuerce, de modo que Sara es rechazada, Agar es aceptada, Isaac es rechazado e Ismael es aceptado. Y luego dirán que como resultado el pacto abrahámico pertenece a los descendientes de Ismael, no de Isaac. Estos son el pueblo judío, pero para los descendientes de Ismael, ¿quiénes son? Los árabes, los palestinos. Y dirían que esa es la tierra de ellos y que es el linaje de ellos. Y que nosotros no adoramos al Señor, como ellos lo dicen. Nosotros adoramos al verdadero Señor y al único Señor, al Señor Jesús, Dios hecho carne. Pero ellos adoran a Alá. Constantemente ha habido una guerra entre esas tres cosas. ¿A quién le pertenece la guerra? ¿Qué linaje es la herencia del pacto? ¿Y quién es, en última instancia, el Señor? ¿Quién es Dios entonces? Debes saber que esta es la batalla espiritual profunda que continúa hasta que el Señor Jesucristo, continuará hasta que el Señor Jesucristo regrese. Y esto no solo es político, es bíblico y es profundamente espiritual. Hoy el cristianismo está representado por la cruz. El Islam está representado por una media luna. En lo alto de muchas iglesias cristianas lo que encontramos es una cruz. Porque adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su nombre es Jesucristo. En lo alto de las mezquitas no hay una cruz, sino una media luna. Y esto es lo que descubrimos que será lo que pasó esta semana pasada, creo, que en la que se vio la luna, como la luna de fuego, cuarto creciente. Estamos entonces en el anillo de fuego, el eclipse lunar que hoy decía que descendía sobre la tierra. Y así es como vemos que hay guerra en el Medio Oriente. La señal en el cielo es la luna en llamas. Guerra. Ahora bien, lo que presenciamos o lo que presenciamos es que Hamás invadió Israel. Así literalmente invadió a Israel. Hamás son palestinos, los descendientes de Ismael. Los israelitas son judíos, descendientes de Isaac.
Y esta batalla ha estado corriendo por 4000 años. Recuerden que el pueblo judío estuvo sin tierra, sin lugar, sin su país por 2000 años, hasta que llegaron o volvieron. Y en el año 1948, por las Naciones Unidas, fue declarado país aproximadamente. Y el ataque que efectuó Hamás fue terrestre. Ocurrió lastimosamente en un día festivo. En un día en que el pueblo estaba vulnerable. Estaban terminando una semana de festividad judía y era un tiempo libre en el trabajo. Era una de las semanas más alegres en el calendario hebreo. Es como para nosotros Navidad. En este país, Acción de Gracias. Gente viajando a ver sus familias, estando con sus familias. Entonces la tecnología estaba pues apagada o lastimosamente no en guardia. La gente estaba descansando, disfrutando. Muchos que fueron masacrados en un festival musical que jamás pensaron, jóvenes la mayoría. Mientras vemos las noticias, verán adultos haciendo o condenando el despreciable hecho que se cometió. Y no contra Israel, sino contra los palestinos. Pero lo que fue despreciable y demoníaco fue la atrocidad que cometieron estos hombres al llegar a matar mujeres y niños, ancianos en sus casas, gente completamente indefensa. Y gritaban, Alá Akbar, perdón. Algunos traducen esto como Dios es grande. Creo que una mejor traducción de esa es nuestro Dios es mayor. Alá es más grande que su Dios de los judíos. Alá es más grande que el Dios de los cristianos. Pero la Biblia dice otra historia. La Biblia dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces decir que nuestro Dios es más grande, esto es lo que gritan los musulmanes en su yihad, su guerra santa, es la declaración de que el demonio y los demonios que obran a través de estas personas se consideran mayores que Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, en Efesios capítulo 6 nos dice que hay una guerra, que no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra los espíritus, contra el diablo. Prácticamente lo que esto significa es que cuando ves el conflicto en el ámbito visible, es porque hay un conflicto muchísimo mayor en el ámbito invisible, o sea, en el ámbito espiritual. Y cuando escuchamos que Dios es mayor, es una declaración de guerra espiritual de un demonio contra Jesucristo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sabemos que hasta ahora se cuentan por 1,300 israelíes muertos. Esto es de lo que se nos ha dicho. Si nos acordamos de las luchas de Pearl Harbor, donde 3,000 estadounidenses murieron, o en el 11 de septiembre, donde 2,000 aproximadamente gente de este país murió, o estadounidenses murieron. O sea, tendríamos que comprender el trauma que está pasando Israel. Pues este es un pueblo de apenas casi 9 millones, algunos dicen 10 millones de habitantes. Los Estados Unidos de América, para hacerles una comparación, tienen aproximadamente 340 millones de habitantes. Si solo hiciéramos los cálculos, esto sería un equivalente de 40,000 personas muriendo el 11 de septiembre, no 2,000, haciendo el equivalente con lo que pasó en Israel. Y entonces el señor Netanyahu declara la guerra. Escuchen, por primera vez en 50 años la nación de Israel está en guerra, por primera vez en 50 años. Si estudiamos un poco lo que estaba pasando con este conflicto israelí, pasa lo siguiente, que Israel siempre ha estado dispuesto a sentarse en la mesa para hablar de paz. Hay 2 específicos pactos de paz que se han firmado. Israel siempre ha estado dispuesto a la paz, pero para Hamas y Hezbollah y todo este montón, Irán, puppets, marionetas de Satanás, no quieren. Ellos lo que quieren es aniquilar, eliminar el pueblo de Israel, sacarlos de su tierra, porque la pregunta siempre será la misma: ¿de quién será la tierra? ¿De quién serán las promesas? ¿Quién será el Señor? Entonces, la última vez que Israel estuvo en guerra fue en el Yom Kippur,
que lo celebran, acaban de celebrarlo. En 1973 sucedió esto. Entonces es exactamente 50 años de la guerra del Yom Kippur. Y es importante porque justamente esta guerra del Yom Kippur fue justamente igual en una festividad judía, un ataque terrorista en una festividad judía. Así que no fue una casualidad lo que hicieron estos desalmados hombres. Hombres llenos del diablo. Solo alguien lleno del diablo puede hacer lo que hicieron. Y esto también lo puedo hacer más grande o extenderlo a todas esas atrocidades que se ven en el mundo el día de hoy. No solamente el terrorismo. Así que esta gente va y mata a gente vulnerable, gente civiles. Y definitivamente esto es un acto injusto. Ahora, nos encontramos entonces con los palestinos en la Franja de Gaza. Ahora, esto lo voy a hablar después, pero tengo un problema con el himno Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Bueno, resulta que Jesús no nació en Palestina. Jesucristo nació en Israel, en Belén. El título Palestina fue puesto por un emperador romano, donde él puso a estas gentes, los descendientes de Ismael, en esas tierras, porque lo único que quería era erradicar a los judíos de esas tierras. Así que simplemente fue un título para burlarse y para vengarse y para erradicarlos. Pero eso lo podemos hablar otro día. Así que los palestinos son descendientes de Ismael y los judíos son descendientes de Israel. Entonces, si vemos ahora, claro, los ataques aéreos a la Franja de Gaza, donde se están lastimosamente bombardeando aún lugares donde hay civiles. Pero ¿qué es esa la cosa? Sabemos que en la Franja de Gaza hay más o menos 2 millones de personas. Y en masa continental, quizás es la tercera zona más poblada, más densamente poblada del planeta. Estos son seres humanos, a quien Dios conoce y a quien Dios ama, porque Él murió también por ellos. Jesucristo murió por todas estas personas. Dios ama tanto a los palestinos como a los de Israel. Y tanto palestinos como los judíos necesitan al Señor Jesucristo. Solo el 2% de los judíos y solo el 2% de los palestinos son cristianos. Hasta que Jesús sea Señor de ellos, no habrá jamás paz. No podrán reconciliarse jamás. No habrá paz. Porque los que entienden bien la paz son los cristianos. Y solo el 2% en esas dos poblaciones son cristianos. Entonces, este es el asunto. ¿Cuál es la respuesta del mundo cristiano ante semejante cosa? Bueno, doblar las rodillas ante el Señor Jesucristo. Y orar por ellos y interceder por ellos, por los hermanos que están allí, tanto en Israel como en Palestina, la Franja de Gaza. Y orar para que Dios traiga paz, como dice el Salmo 122. Pero hay mucha gente muriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, simplemente que esta gente de los Hamas, ¿qué es lo que hicieron? Es para que vean cómo solo el diablo puede poner estas ideas en el hombre. Cuando leo la Biblia en Apocalipsis y vemos el 666, 6 es número de hombre, pero esta vez son 3 veces. Si el hombre por sí solo es malo, 3 veces, hablando de la Trinidad diabólica, solo alguien diabólico podría poner en las mentes de estos terroristas el poner sus, y está bien comprobado por la inteligencia israelí, poner sus arsenales debajo de escuelas, hospitales, universidades, porque saben que si bombardean esos lugares estarán matando civiles. En otras palabras, usan a los civiles, a gente inocente, como escudos. Una vez más, tristemente, vemos cómo el diablo trabaja y ha trabajado. Dentro de lo que veo aquí es la falla de la iglesia en que no fuimos capaces de enviar suficientes misioneros, no fuimos capaces de hacer lo que dice la Biblia, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, no fuimos capaces de creer, no fuimos capaces de serle fiel a Dios. Es más, hasta el día de hoy no somos capaces ni somos fieles a Dios. Las iglesias de hoy están más enamoradas de su iglesia, de su grupo y de crecer ellos como iglesia, de que el evangelio crezca en todo el mundo. Y son muy pocas las iglesias las que dan a misiones. Y hoy las iglesias están dando a organizaciones inmensas
que son los que están enviando misioneros. Déjeme decirle una cosa, Dios no dejó a ninguna organización para enviar misioneros, ni tampoco para ayudar a los misioneros. Dios dejó a la iglesia, pero la iglesia está dormida. Y entonces es más fácil darle a una organización para que ellos ayuden a otros, que gracias a Dios por los que lo hacen, por lo menos eso, que la iglesia esté preocupada por el mundo y la iglesia esté preparándose para ir al mundo, un mundo que lastimosamente en muchos lugares como Palestina, como el Yemen, Irak, Irán, y puedo seguir con la lista inmensa de millones billones de personas sin Cristo, sin un solo lugar donde se predique la palabra de Dios, sin un solo cristiano. Y cuando no hay presencia del Evangelio, cuando no hay presencia de Dios, cuando no hay presencia de Cristo, lo que reina es Satanás. Y los demonios han declarado que esas zonas es de ellos. Y entonces hay esfuerzos, como en Irán, donde hay una iglesia creciente, o China, la iglesia oculta que sigue creciendo, porque nadie puede parar a Dios. Pero bueno, el problema es que el demonio tiene acaparado a todos estos lugares, y esto es lo que sucede cuando el demonio está acaparando lugares. Usa hombres como los gobernantes de Irán para fomentar, para dar dinero, para entrenar y usar a gente para que ellos cumplan sus cometidos. Como han dicho, que muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, muerte al mundo occidental. Así que toda esta gente tiene municiones y operaciones en escuelas, hospitales y mezquitas. Han construido búnkers subterráneos debajo de las escuelas, de los hospitales y las mezquitas. Están escondiendo municiones allí. Entonces, si hay un ataque aéreo, lógico, han creado escudos civiles. Pero si no los atacas, jamás podrán destruir esos búnkers. Y se dice que hay cualquier cantidad de túneles. Es increíble la maldad de estos hombres. Entonces, Gaza es rodeada por Israel, por cielo, tierra y mar. No tienen a dónde escapar, y se abre quizás una franja pequeña para Israel, para Egipto, hacia Egipto, y resulta que Egipto cierra la frontera. Algo que yo no he entendido nunca. Si hay tantos países musulmanes alrededor, ¿por qué es que esos países musulmanes no los ayudan? ¿Por qué no los albergan? Bueno, es simple, porque el plan es eliminar Israel. Eso es todo. Y que Israel se vea mal. Ahora, voy a terminar con esto. El pueblo de Israel o el ejército de Israel, antes de bombardear, siempre avisan, huyan, salgan, porque vamos a bombardear. Ningún ejército hace eso. Ningún ejército, si no vean Ucrania. Y entonces, la gente tiene que viajar a lugares donde no haya bombardeos. Pero ¿qué hace Hamas? Los alienta, porque en el 2016, si no me equivoco, el pueblo palestino vota para poner a Hamas como la gente que iba a guiarlos políticamente hablando. ¿Y qué ha hecho? Robarlos y usarlos para sus terroríficos planes. Y los alientan a permanecer allí en sus casas, allí donde están, que se conviertan en mártires. Déjenme procesar esto. El Islam es principalmente una religión de muerte. El mayor honor es morir como mártir. Si mueres como mártir, obtendrás vírgenes en el cielo. Vean la mentira del diablo. Eres celebrado como una estrella de rock en la cultura y tu familia recibe una generosa herencia. Es una religión que glorifica la muerte. Y entonces cuando hacen el llamado a morir por la causa, simplemente lo que están haciendo ellos o piensan que están haciendo es que están siendo fieles a su cultura de muerte. Ahora, tómele que Egipto cierra sus fronteras, entonces todavía más, porque lo que quieren es que haya más mártires. Entonces aquí los que tenemos el corazón de Dios tenemos que ver lo que el diablo está haciendo y tenemos que orar. Orar. Porque ahí hay cristianos, niños, jóvenes, ancianos, gente que no participa, gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo esta gente tan mala. Pero que desde niños los enseñan que el enemigo es Israel, que el enemigo es los judíos y que hay que matarlos, que hay que erradicarlos. Eso es lo que les enseñan. Entonces yo creo que cuando hay hombres que ponen en peligro la vida de mujeres y niños y ancianos, es gente malvada y demoníaca. No hay otra palabra para decir.
¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque bueno, esto es un tema un poquito largo y por eso les dije que voy a hacerlo en 3 quizás partes, pero porque estoy terminando ya. Porque vamos a entrar en la gran pregunta. ¿Es que Cristo viene? ¿Es que ya Jesús viene? Porque lo que se está dando, ¿qué pasa? Los dejo pensando en esto. Ahora que sucedió esto, explotó en el mundo cualquier cantidad de protestas en apoyo no a Israel, sino a los terroristas palestinos. Y entonces hoy en todo el mundo yo estoy sumamente decepcionado y triste de este país por la gran cantidad de gente ignorante, ciega, cegada por el diablo, que está defendiendo a esta organización. No, me dicen, están defendiendo a los palestinos. Puede ser, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es defendiendo a esta organización. Y lo triste es que en todo el mundo, ahora explotó los verdaderos colores que hay. ¿Sigue habiendo odio a Israel? Sí. ¿Quieren erradicar al pueblo de Israel? Sí. Y eso es importante dentro del panorama bíblico. Por ende, ojalá que no te pierdas el próximo programa, porque seguiremos hablando de esto. Y mi llamado para todos ustedes es, oremos por Israel. Oremos para que la mano poderosa, no el escudo, como llaman ellos, de hierro que tienen, los proteja, sino que sea Dios el que los proteja. Pero también pongámonos a pensar nosotros, ¿qué estamos haciendo para liberar de las garras del terrorismo demoníaco, del diablo, a gente que amamos, a gente que ni siquiera amamos, que no la conocemos, que está al otro lado del mundo, quizás está al otro lado de la ciudad donde vives, quizás cruzando la calle de tu casa? Cada vez que nos callamos, cada vez que no hacemos nada, Satanás se apropia de almas y las engaña, las ciega y las lleva al infierno. Como hoy está muriendo gente en un lugar como Israel y Palestina, que tristemente la gran mayoría no estarán con Dios, porque la iglesia no hizo su trabajo o no trató de hacer el trabajo como tenía que haberlo hecho. Ojalá que esto nos llame, ¿no?, a hacer un montón de cosas y de proposiciones y exacerbaciones y opiniones. Esto se trata de orar y se trata de nosotros decir, bueno, ¿qué vamos a hacer por este mundo? Porque si algo es cierto, es que Cristo viene. Y Jesús sí viene. Así que no te pierdas el próximo programa, la continuación de esto, para que podamos aprender un poco más y ver en contexto lo que realmente está sucediendo. De aquí al domingo tenemos chance para hablar con alguien, invitar a alguien, orar con alguien, por alguien y hacer el esfuerzo por hablarles de Cristo. Da misiones, ofrenda a misiones, ofrenda a tu iglesia. Ve a la iglesia, no te quedes en casa, ve a la iglesia, necesitas la iglesia, porque este mundo necesita a la iglesia. Bueno, los dejo. Buenas noches, chao.